1:18 de la tarde. Presidente Felipe González, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo fue su relación con él? Porque es verdad que el Partido Socialista fue duro, pero era su rival político, pero luego hubo momentos de encuentro, ¿no? ¿Cómo fue su relación personal y política con Adolfo Suárez? Fue muy intensa durante mucho tiempo, desde luego desde el momento en que fue designado presidente por el rey, al mes de eso, yo ya estaba hablando con él. Y hablando con él en un sitio que podríamos llamar neutral, no era ni siquiera la sede del gobierno, era una casa prestada por Joaquín Abril, y él mismo me abrió la puerta. Por eso le puede dar una idea de cómo era la relación. Fueron varias horas de conversación, y era muy pronto, porque era julio del 76, o sea que era muy pronto en la fecha a partir de la designación, y a partir de ahí siempre hubo una relación muy intensa hasta el momento de la moción de censura de mayo, de mayo del 80, que la percibió mal, y después de eso, hay muchos temas que hablar, ¿no? Después de eso hubo un intento de encuentro fallido en noviembre del 80, por razones que no son del caso, y después de la dimisión y de los acontecimientos del 23F, recuperamos una relación que duró de manera, digamos, fluida durante todo el tiempo en que presidí el gobierno, y después de eso, cuando salí del gobierno, todavía tengo algunas de las comunicaciones que intercambiábamos, además de las conversaciones, hasta final de los años 90. A final de los años 90 yo creo que ya Adolfo tenía problemas con la enfermedad que ha ido arrastrando. Presidente, nos contaba hoy el presidente Zapatero, que está aquí hoy con nosotros, que en ese encuentro que ha habido de expresidentes ha estado hablando con usted, y usted considera también clave y esencial en la figura de Adolfo Suárez su origen humilde, ¿no? Es una persona que no pertenecía a las élites ni a la aristocracia política del tardofranquismo, es decir, una persona, de familia republicana y de origen humilde, y eso quizás marcó también su audacia política. En parte sí, claro, y su desconfianza respecto de los que él llamaba aquellos que siempre habían dormido en sábanas de hilo y que no entendían la realidad inmediata. Imagínese la frase, ¿no? Dice, bueno, los que han dormido siempre en sábanas de hilo no pueden entender pues la lucha por la vida, ¿no? No, pero fue muy intensa. Hay muchos episodios. Hoy he visto, repasando la prensa, que hay una frase de Roca, de Miguel Roca, que yo he empleado muchas veces. Nosotros llegábamos a pactar, incluso en los momentos de mayor tensión, los desacuerdos. Nosotros estábamos en comunicación, hablo de él y yo, muy intensa en los momentos de la Operación Galaxia. Nosotros tuvimos una relación que nunca he contado y que todavía no es tiempo de contar, de muchas horas, de día y de noche sin parar, en el secuestro de Oriol y de Villa Escusa. Es decir, hay muchos momentos de esa historia que, independientemente de los normales choques políticos, gobierno, oposición, nunca en temas que fueran fundamentales para el Estado falló esa relación, en ningún momento. Por tanto, hay el problema es que la perspectiva con la que se ve aquello desde hoy es distinta de la perspectiva de los que vivíamos, digamos, dentro de la sala de máquinas. Por eso me cuesta tanto trabajo hablar en medio de tanto ruido que impiden que se oigan algunas voces de algunas palabras de quienes conocimos de verdad los entresijos de aquel momento tan espectacularmente difícil y tan provechoso para la historia de España. Presidente, ¿a qué ruido se refiere? Hombre, es lógico que en un momento como este hay montones de gente opinando, incluso opinando, todo el mundo tiene derecho a opinar, esa es la gran ventaja de la democracia, pero opinando desde una perspectiva de hoy sobre lo que entonces se pudo o no se pudo, se debió o no se debió hacer. Y esto no es lo que más me preocupa, porque la percepción de la realidad es una percepción que cambia, como es natural, con el tiempo y con la distancia. Me preocupa más la cantidad de opiniones que oigo de la gente que entonces ya vivía aquella situación y cuyos comportamientos eran distintos entonces de los que dicen ahora que fueron. Por tanto, hay bastante confusión.
Verá, yo creo que el fallecimiento de Adolfo Suárez merece como homenaje a Adolfo Suárez una reflexión sosegada y profunda, no solo un pronunciamiento de ocasión, porque lo hemos perdido ya para siempre. Y en esa reflexión creo que deberíamos empeñarnos en la etapa inmediata, ¿no? De saber qué significó y qué lecciones podemos sacar de lo que aquello significó para hacer ahora las cosas que deberíamos hacer. Presidente, ¿qué lecciones? Porque, por ejemplo, a mí, hoy hemos visto esa imagen. Usted es presidente González, el presidente Aznar, el presidente Zapatero, y a veces, se lo preguntaba hace unos minutos al presidente Aznar, se lo he preguntado antes al señor Zapatero, al presidente Zapatero, esa sensación de que en este país trituramos expresidentes, es decir, por muy duro que sea la política, en Estados Unidos es durísima, pero cuando alguien consigue el estatus de presidente es casi un bien de Estado. Aquí, no sé si, y es una reflexión que debemos hacer todos, los machacamos. ¿Cuáles son las lecciones de futuro? No sé si también va por el, no sé, valorar el trabajo político de los presidentes. Sí, claro, yo no me estaba refiriendo tanto a eso, que parece más intuito personal. No me refiero a eso, a si se valora o no se valora. Es una buena ocasión para hacer una evaluación de Adolfo Suárez y de la época, con las luces y las sombras, con los errores que, como él mismo decía, todos tenemos irreversiblemente, irremediablemente que cometer, y con los aciertos y tal. Pero no me refiero solo a eso, me refiero a que sirva para ayudar a lo que hay que hacer, no para explicar frente a ese absurdo revisionismo absurdo e injusto de lo que fue la transición, no tanto para eso como para sacar alguna experiencia que sirva a la nueva generación de protagonistas para encarar una nueva etapa de la historia de España, para no seguir permitiéndonos el lujo de dejar que se agote la crisis, que agote a las instituciones, que no nos movamos, que no hagamos políticas reformadoras de verdad, para abrir un nuevo horizonte. Es para eso, para lo que más me preocupa, más que para reivindicar lo que fue. Obviamente que España, hoy le comentaba a Zapatero, España siempre olvida y olvida muy pronto. Probablemente haya más de un 80% de presidentes del gobierno desde 1834 que se crea esa figura, que no sabemos ni siquiera dónde están enterrados. Este es nuestro país, es así, pero no conocemos, le parecerá, pero es oportuno hoy, el 80% de los que han pasado por esa responsabilidad a través de los avatares del siglo XIX y del siglo XX, no sabemos dónde están. Se imagina, cuando tienen en Francia pues toda esa parafernalia que hacen. Hombres ilustres. Eso es, sí. Aquí no, aquí lo ilustrado es cargarse a los ilustres.